Pra, 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 pra. Ok. I wonder what. Hola Vi, ¿cómo estás Avi? Bienvenida Vi. Tururú. ¿Qué onda Foxbo? ¿Cómo anda amigos? ¿Qué? Un compa en Twitter publicando no hay chorizo. Me imagino que fueron... es que creo que el cuate tiene un puesto de tacos o algo así. Se me hace que le fueron a pedir de chicharrón. ¿Quién sabe? James Ochoa está... ¿Está de regreso? ¿Está de vuelta? Está de regreso. Ya le puse así, ni modo. Vamos a continuar con un juegazo que me mandaron. Ok. Lo puchamos aquí. Se me olvidó poner los hashtags. Si no ponemos hashtags, pues no sirve de nada. Lamentablemente. Muy bien, muy bien. Ando preparándome para los exámenes. Va a estar feo. Bueno, feo no, cruel. Ya llegó el Jair, creo. Sí, aquí está el crack. ¿Qué onda, guapo? ¿Cómo estás? Hola a todos. Ya nuevamente muchas gracias por sus primeras impresiones del juego. Oh, sí, por supuesto, crack, no hay problema. Bueno, sí, es que no quiero decir de nada para no sonar grosero. Es que normalmente suelo decir de nada. Muy padre el juego, lo vamos a seguir jugando en otro directo. Vamos a ver cómo nos organizamos, que tengo varios juegos pendientes por terminar. Pero hoy jugamos Stolen Memory, creo. Va, en Twitter ya está, en Twitter. No, me equivoqué de página. Tengo una página donde publicaba cosas de películas que tiene más público que mi página del canal y mi canal de YouTube, pero tiene más de 3500 likes esa página. Creo que más de 4500 seguidores. Y la abandoné. Feo. Streambot. Este crack siempre llega a mis directos. Es bien puntual. A ver, abriendo el juego. Aquí feo como siempre. ¿Qué onda, cracks? ¿Cómo están? No puede ser, se volvió a mover esto. Vale, el jueguito está en pantalla. Pero yo quiero que me vean de cerquita, que me vean así. Oh my god, siempre. Últimamente me he estado bañando justo antes de empezar directo. Y vengo todo despeinado, qué rollo. De hecho, me podría poner gel ahorita. Yo digo que sí, yo digo que sí. Vamos a hacer un zoom. Uff. En perfecciones al 100. Aplicamos, aceptamos. Perfecto. Sí he estado haciendo tus directos aunque no suelo comentar. Oh, está bien, bro, no te preocupes, todo bien. Déjenme, voy a ponerme algo de gel, ¿no? No me gusta salir todo despeinado. Vuelvo en 30 segundos. No, 40 yo creo. Ahí vengo, corriendo.
Voy. Vale. Que ya me pongo lo. Cosa de esto. Ok. Ok, no se escucha el juego. Qué raro. Ahí está, ya se escucha el juego. Espero que sí. Ok, vamos a leer todo esto. Buenas. ¿Qué pasó, joven? ¿Por qué te banearon? Recuerdo mucho que comentaste de cierto grupo donde te mandaron un mensaje por postear muchos videos. Mis mensajes ya están moderados también ahí, jeje. Ah, sí, se llama Juegos Indie, crack. Es de León, Juan León, creo que se llama el chavo. Se ve muy majo el chavalín, no sé por qué hizo eso. A lo mejor lo hizo con todas las publicaciones, ¿no? Quién sabe. Porque por lo menos a mí sí. Yo digo que se enojó conmigo. Sí. Digo, no hay rencor. El bot. Traigo donas, ¿alguien gusta? Uf, estaría chido que me dieras una chocolate. Acaba de llegar el Néstor y ya lo funan. Hola chat, ¿qué cuentan? Donas. Todo bien, Jair, aquí cenando y tú. Aprovecho igualmente. Yo ando aquí avanzando el proyecto de Progra. Pero nada más es mandarlos, ¿cómo se dice? Las como avances, ¿no? Vaya las imágenes. ¡Ándale! ¡Ay! Moviendo el monitor. No, por ahí. Ahí no. Ahí mero. Nah, se ve muy abajo. No, muy arriba. Y ahí vamos a dejarlo, pues. Yo no he hecho nada. Sí, quizá con lo que más posteamos. Sí, ¿verdad? Sí, estoy casi seguro que sí. Bueno, a mí me mandó un mensaje directo diciendo, oye, bro, porfa, no publiques todos los días, bro. Déjanos algo. Wasowski, déjanos algo. Algo así le entendí. Y dije, pues bueno, voy a publicar cada semana. Y empecé a publicar cada semana de que traía nuevo video. ¿Qué tal? Se me ve bien. Bueno. Se ve el super gel ahí, ¿verdad? Me trae el moco de gel ahí. Sí, luego ya publiqué cada semana y aún así me baneó el vato. Bueno, el cuate me prohibió publicar y ya, bueno. Y cada cierto tiempo, digamos, publicas algo y luego como a la semana te lo aprueban. Y no sé si es él o si es alguien más, pero a la semana ya pa' qué, crack. Si se escucha el juego, se escucha muy bajito. A ver, voy a checar cáliz. A ver, ahí se debería escuchar mejor el juego. Vamos a ver. Pues vamos a decir que sí, ¿no? A ver, yo creo que ya se fue muy arriba el juego. Es que el juego como que viene y baja, ¿eh? Sube y baja. A ver, lo pucho aquí ya. Todo el rato estaba potente ahí con la musiquita, pero ya cambiamos de musiquita. Oh my god, se está ciclando el audio. ¿Tú programas? Uf, crack. ¿Qué no hacemos nosotros? Los LMATs hacen de todo, bro. Somos arquitectos. Somos escultores. No, neta. O sea, una cosa es que no lo hagamos público y otra cosa es... Oh my god. Que no lo hagamos. Ojo. Vale, ¿está muy fuerte el audio o no? Yo creo que lo voy a dejar ahí, ¿eh? Bueno, es que también yo lo tengo como el... Lo tengo en 10, pero como estos audífonos... O sea, bueno, no me patrocinan por decir esto, pero... Tienen sonido 5.1, pues se escucha muy fuerte, creo. Pues hacer lo que se puede. ¿Qué programa ya? Yo no lo escucho. Ya se escucha. Sí, lo mismo me pasó. Ya mejor me ahorré los mensajes. Yo apenas chequé y si él es el único... Ok. Changos. Ya se escucha, pues ahorita lo que se ocupe para los proyectos. Nada importante. ¡Ay! Ambes hicimos una calculadora, crack. Ahorita el Jair se la va a curar de mí, va, pero está bien. Hicimos una calculadora y ambas calculadoras funcionaban al 100. Neta que sí. Vale, no me acuerdo qué más se puede hacer. Creo que hay un botón para saltar. Vamos a mitad de vida. En este juego no estorbo, qué buena onda. ¿Esto qué es? Nada, ¿verdad? Digo, espero no poder interactuar con ello. Yep. De hecho se puede saltar con... Bueno, tiene un montón de distintas opciones para que tú te muevas en este juego. Puedes jugar con WASD,
Y no sé con qué botón saltas. Bueno, con Space. Te mueves con WASD. O te puedes mover con las flechas y saltar con C. Como en el... ¿Cómo se llama? En Ili, ¿no? Oh my god, me mataron, me funaron, banda. Reinicio. Es una funación más pequeña que la que da el bot. Y está al mínimo, el bot está al mínimo, en verdad, de funaciones. Y no sé por qué te funó. No tengo palabras prohibidas. YouTube tiene palabras prohibidas, pero yo no. No sean modestos, era calculadora sin... Uff. Funcionaban al 100 la calculadora 1 más 1. Al inicio sí. Y, o sea, bueno, no, creo... No la probamos, no pasó eso en realidad. O sea, en un momento dijimos, pues vamos a ¿cómo se dice? Depurarla, sí. Pero bueno, no. Ni lo intentamos porque iba a pasar eso. Teníamos integers en vez de flotantes. Era un show. Era un show convertir flotantes a strings, crack. Sí estuvo complicado. La entregamos fuera de tiempo, pero la entregamos. No sé si Abby la alcanzó a entregar. Eso ya no es asunto mío. ¡Uy! Bro, no puedo saltar sobre esas cosas. Necesito... ¿En algún momento agarro la pistola? Que yo sepa, no. Bueno, este bichaco sí lo puedo aplastar. Nah, me mentes. Todo te quita media vida aquí. Está bien, no pasa nada. Oh, nah, hombre. Mi calculadora ni abrió la venta. Chale. Y si no ponen los números... Si no ponen los números... ¿Qué pasó, Gabriel? Se buquea. Es que al inicio sí estábamos batallando, crack. Pero bueno, estuvo fácil. Y tuvimos un problemilla por ahí con un switch. Queríamos declarar una variable local dentro de, pues, un switch, pero sin haberlo hecho como un bloque de código. O sea, lo que pasó es que no pusimos paréntesis, crack. Y yo en toda mi vida nunca le había puesto paréntesis a un case. O sea, bueno, sí, dentro del switch a un case. Y luego ya le pregunté al profe y dijo eso. Pero eso fue apenas ayer que le pregunté. Y el laboratorio ese fue el martes por la mañana, crack. Toma, funado. Esto es para agarrar vida nada más. Ok, tengo la vida al 100. La lamparita. Ojo. Vale, lo volvemos a funar este crack. Es como un tate quieto, ¿no? Vale. Uy. James Ochoa, pues me inspiré. No me acuerdo quién me dijo que le pusiera así. Creo que fue este Néstor. No, este... Natán. No me acuerdo quién fue, crack. Que yo pregunté cómo estaría chido que nos llamáramos como agente. Alguien dijo James Ochoa. Y yo dije, pues chido. Y luego pusieron otros que ya no me gustaron. Y dije, pues ese mero. No sé dónde está la puerta. Bueno, creo que está ahí abajo. Tenemos la llave. No sé para qué vengo para acá. Creo que no es necesario, ¿eh? Creo que ni siquiera se puede. Bueno, nos venimos para acá. Y espero que aquí sea la puerta. Ok, está esta cosa de aquí. No. No, aquí no había nada. Tiene como un toque de alienígena esto, ¿no? Vaya, hay cosas raras. De Joan. Bueno, mientras no me digas Han, todo bien. Te creas, crack. Pues sí se escucha el juego, ¿verdad? No quiero que nada estén escuchando mi voz ahí toda... no sé para dónde ir, bro. No puedo pasar por aquí, ¿o sí? No. Según yo es para allá para arriba, pero no puedo pasar. Oh,
Oh, no inventes, crack. Qué torpe. Tengo que reiniciar todo. Mira. Ah, ya sé qué tiene que hacer. Tiene que bajar hasta acá. No, 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 no. Por aquí. La llave es necesaria. ¿Podemos irnos sin prender la lámpara? Vamos sin prendernos la lámpara. ¿Para qué no la prendemos, crack? No pasa nada, bro. No pasa nada. Ah, tenemos que ir hasta arriba sí o sí para pagar esa cosa. No, es que bueno, por lo menos el Yair siempre se la cura que siempre me cambian el nombre, crack. Cualquiera de los dos nombres. Y pues ya me habían dicho de muchas formas. Y yo siempre me quejo que en el Valorant me dicen, Juan, cubre A o cubre B. O sea, y yo me quedo así como, este vato tonto, ¿quién le está hablando o qué? O sea, hay veces que sí me enojo y pues no les hago caso. Juego como si estuviera bien noob. Más de lo que se juega normalmente. Nomás porque... ¡Ah! Nomás por eso. Y luego pues de hecho nos dio mucha risa, creo, cuando me dijiste por primera vez así. Quién sabe si lo habrás notado, pero fue gracioso. Yo por eso, como por ejemplo con Nathan, siempre le digo Nathan o Nathan o Nathan, o sea, no sabes, creo. El más común en español sería Nathan, ¿no? Ojo, que casi me lo trucuto. Ok, ya presioné esa cosa. Tranqui Gaby, yo en Among Us me he equivocado. Le he dicho que... Ah, le he dicho Han ya. El Han Ochoa. Ven, crack. Vale, ahora tengo que bajar. Todavía tengo las dos vidas, no quiero que me maten, crack. Me gusta que todo está como... modo despacio, ¿no? O sea, el juego no te exige un gran nivel de jugabilidad. Bueno, no tiene nada que ver la jugabilidad de dificultad. ¿Cómo era esto, crack? No sé por qué el marcador negro se ve verde ahorita. Soy daltónico, qué rollo. Bueno, es que tengo anotadas unas cosas ahí en mini pizarrón. Como un buen estudiante debe tener. Oye, ¿tú, Foxbot, estás estudiando? Creo que no te he preguntado, crack. ¿O andas de nini? Nini, por si no... Bueno, aquí les dice nini a los que ni trabajan ni estudian. Yo te pregunto, ¿verdad? No tiene nada de malo, crack. Ya llegamos al fin, perfecto. No es cierto, crack, no lo entregué mal, ¿qué te pasa? Le aparece como título James Ochoca, ¿neta? No. No me mientas así, por favor. No seas grosero, crack. A ver, déjame check. Super técnico al rescate. Ahí está, sí, me escucha, perfecto. Oh, me salió el programa. Ahí está. Vale, yo quiero más historia de este juego, es intrigante. Ahora hay que presionar, ahora hay que hacer tres cosas, aparte de... ¿Cómo se dice? ¡No! Literal fue a que me diera un picotazo. ¡Ojo! ¡No! Uf. Ajá. Ah, pues esto fue por donde llegué, ¿no? Bueno, si una de estas cosas me da, estoy frito. Uno. Ahí está, facilito. Bueno, esto es... Supongo que eso estaba cerrado, ¿no? Si no hubiera presionado el botón de hasta arriba. Podría recuperar vida o arriesgarme. Yo me voy a arriesgar. No. Bueno, la llave está aquí. Me espero, no me quiero rostizar ahí. No puede ser. Así que me voy a dar esa cosa. ¡Vámonos! De hecho, no sé para qué sigo subiendo. Creo que arriba debería estar la lámpara, ¿no? Sí, aquí está.
Y ahora sí podemos bajar como si nada, sin rostizarnos en esa cosa de ahí. Ok, nada por aquí, nada por allá. Esta cosa no nos funa. De hecho, ni siquiera necesité la salud de Samira. GG, crack. A ver, yo soy de Secut. ¿Qué? No te creo, crack. ¿Qué edad tienes? Digo, el tipo de voz. Bueno, también la diferencia de acentos, ¿no? O sea, es distinto. Hay gente que habla muy raro. Vaya, con raro me refiero a que no habla como la edad que tiene. Si me suelto aquí me caigo. Sí, ¿verdad? No. Bueno, o sea, que si me caía hacia la, la morición. No literalmente que se me caía. Ok, hay que ir para arriba. Ojo. Tengo... Ah, no puede ser. Esa cosa te quita las dos, ¿es en serio? No sabía eso. Hay un cuate que lo conocí en un stream de Facebook. Es más streamer que youtuber, el chavo este. Tiene un voz de solo, sí. Machín, machín. Ah, no, pero creo que sí es más grande que yo. Pero él es de Colombia. Ah, no puede ser. Que voy por esa salud, crack. Ándale, con ganas. Tengo 14. Cuernos. Bueno, no sé, te creeré esta vez, pero seguramente después me vas a decir que es broma. Cuando cumplas 15 me vas a decir, era broma, tenía 15. Ah, no manches, también me muero por eso. No puede ser. Pensé que era más fácil. No sé por qué siento los labios resecos, bro. Tengo... Vale. Quitamos esta... ¡No! Se me olvidó que no puedo hacer eso. Las leyes de la física no están chidas aquí. O sea, vaya, son como la realidad, ¿no? No me gustan. Yo quiero burlar. ¡Ojo! No llego a esas plataformas. Bueno, ya dejo de hacer el tonto un rato. A ver. Y ahora sí, concentración full, concentración full. No me va a matar nada, bro. Esa cosa ahí parece una cucaracha gigante. O una pulga gigante. Ah, es que es una cucaracha gigante. Es como un perro, ¿verdad? Pero... será una rata. Rata escarabajo mutante. Además de gigante mutante. Pixel, pixel, pixel. Ok. ¿Qué me falta, bro? La llave. Esa cosa ni siquiera... Supongo que eso nomás fue para la salida, ¿no? Impresionante. De hecho, este Gabriel tiene... ¿Cuántos tienes? Ha de tener como... Es que no sé, crack, porque si pasó bachillerato o preparatoria técnica, no lo puedo calcular. Por ejemplo, Yair ya está más para allá que para acá. Yo no, bro, yo soy jovencito. No, joven, nada más. Es que me acuerdo lo que dijeron en los laboratorios y mejor no. Con ser joven estoy feliz. No sé si esa cosa, el drone ese que suelta cositas, me pueda matar si choco contra una hélice. No quiero averiguarlo. Aquí está la salida, ok. Sí, tenemos que presionar el botón sí o sí. Pero... vamos a calmarnos tantito, crack. Ok, tenemos la llave. La lámpara. La lámpara no sé dónde está. Yo muy... Ay, pues ya la prendí, crack. Yo ni en cuenta. A ver, aquí nada más que no me mate la gravedad, porfa. Y ya, pasamos. Todo bonito, crack, todo bonito. ¿Cuántos niveles faltan? No tengo idea. No manches, qué mentiroso. Este no es el que acabamos de pasar. Aquí se acaba el juego. ¿Neta? No manches.
Ah, amigo, no, es que son 3 fases por nivel, se me había olvidado. Está re largo este juego, ¿eh? Y a los pinchos, ¿cómo es que no? Mucha... Sí, ¿por qué? Qué raro que el YouTube no te haya baneado. Uy, no tengo arma, no sabía qué hacer ahí. 18, la sí, ahí está. Es más viejo que yo, también. F. Ok, creo que arriba ni siquiera me conviene ir, ¿eh? Oh. No sabía que iban a salir estas cosas de aquí, Craig. Es algo nuevo. Impresionante. Impresionante. Bueno, mi cara no es de impresión, pero sí me impresionó, en realidad. Lo siento tanto. Bueno, lo siento nada más. Tanto no, lo siento. De hecho, ya voy a checar si ya hay fibra óptica por donde vivo, Craig. Y pues realmente sí quisiera separar los directos de los videos en distintas plataformas. ¡Ay! Súper sencillo aquí con estas cosas de aquí. Rayos, creo que primero tuve que venir. Primero tuve que haber ido ahí abajo, crack. Pero bueno, nos la pasamos de igual forma. ¿Tú cuántos años tienes, Jair? Esas colisiones. Uff. Y ahora tiene más años que. Y descubrió que es calvo también. Por eso se inspiraron para hacer un personaje basado en Jair y salió Cypher, crack. Calvo. Y negro, aunque no lo veas negro. Ah, de hecho, ¿ustedes no conocen a Jair? ¿O sí? No. O sea, sí en persona no. Bueno, vamos a decir que Jair es negro. Ya cuando vean que no es... ¡Ah! No tiene nada de malo ser de alguna etnia distinta. Nosotros somos combinación de todo, así que ni modo. Bueno, México. Obviamente los argentinos creo que no. Somos... ¿Cómo se dice? Cuando las plastilinas de colores las juntas todas. F. O sea, somos una combinación, ¿ok? No somos lo que sale cuando combinas todos los colores. No, es que... Es que la generación de cristal se ofende con cualquier cosa, hijo. Nuestro profe de... Un maestro que tenemos. Hombre, conoces a Iron Man, crack, y ves que es así súper... filántropo. Creo que era la palabra. Espero no estarme equivocando. Bueno, es como muy engreído, muy narcisista. Iron Man. El profe más. Sí, está bonito este directo. Ah, no puede ser, ya no está bonito, ya, toda la basura. Y ya casi cumple años el cuate. Ya no pertenece a la chaviza. Nada, no es cierto, cumple hasta el otro año. Bueno, hasta el otro año solar. Eso es un debate muy bueno. Ok, creo que esto es hasta presionar el botón, ¿no? A lo mejor tengo que buscar la lámpara primero, pero puede ser. Iba a decir, a mí me va a dar igual, pero no. Es color humilde. No, no es prieto el vato. Está más güero que yo. Bueno, adiós, Foxbo. Nos vemos, crack. Es color humilde. No es cierto, no sé. Y no, yo no dije que eras color mole, bro. Yo no dije nada de eso. Solito sacando deducciones a la luz. Verdades. No, el vato está güerillo. ¿Has visto una pared blanca? Mira, estás viendo esto de aquí. Está blanco. ¿Se acuerdan que estaba todo negro? Ya se pudo limpiar. No, está más blanco que eso el vato. De hecho, este cuate, el que les comento, que también hace directos. No voy a meter spam, pero nomás era es un comentario. Que es de Colombia el cuate. ¿Cómo se dice? Bueno, tenía una foto de perfil en la que sale ahí todo como color mole, o sea, como color mole. Bueno, así como si estuviera preto el muchacho, pero no.
Bueno, lo vi en un directo cuando ya puso cámara al fin el cuate. Está bien pálido y así no puede ser porque pones esa foto, crack. Vale, no sé hacia dónde estoy yendo. Me imagino que aquí no voy a poder descubrir la lámpara. Voy a subir, ¿ok? A ver si no me muero por intentar subir. Uno, dos. Vámonos. Vale, este nivel está pensado para que tú pienses. Pero no, yo me voy sin prender la lamparita. Esa es como estrellita, ¿no? Del nivel. 19, ¿de qué? Curioso, yo tengo 18. Ay, pues tú eres de enero, ¿no? Ya casi. Qué mala onda, todos mis amigos son mayores que yo. Ah. No le puché saltar. ¡Ojo! Me da risa que nada más con que te la acerques se presiona. ¡Oh! Uno quita la electricidad, crack. Y otro quita... No manches, muerto. Oh, no. Me salvó, me salvé yo mismo. Yo solito. Como siempre, salvando el equipo, crack. Aquí somos yo y yo nada más. Pero en el Valorant también siempre salvo el equipo. Casi me tiró el agua. Sep. Qué loco, antes no naciste en los primeros días. Bueno, sí, pero... Ah, de hecho este año salió una película que se llama... ¿Cómo llego allá? Ah, no puede ser, crack. No tenía que habilitar las cajas hasta no... No, hombre, no puede ser. Frustrantongo. Eso es lo que le gusta a la gente. Algo que sea frustrante. No sé por qué en este... Bueno, porque hoy ando como que relampagueando, oílo. Como que ando parpadeando sin querer. Está chiquita, vi. De edad también. Ok, ahí está. Igual que mi bro. Uf. ¡Ayuda! Vamos a ponerle una voz. Es que no sé, no traigo ganas de poner voces. Pero es que no sé quién está gritando ayuda. Vamos a gritar ¡ayuda! ¡Hola! ¿Qué está sucediendo allá arriba? Lo lamento, no puedo darte esa información. Solo puedo darte las gracias. Solo puedo darte las gracias. Has sido un gran aporte a nuestra revolución. En nuestra memoria serás un héroe. El centro de la ciudad es nuestro nuevamente. ¿De qué estás hablando? ¿Te refieres a lo que se borró de mi memoria? ¿Qué cosas horribles hice? Nada en realidad. No te preocupes, que tus manos no están manchadas. Estamos haciendo el trabajo sucio por ti. Oh, excelente, así me gusta. Ese es el Yair, crack. El Yair sale a matar, yo salgo a ver dónde está la Spike, revelando zona todo el rato. De repente se me van las flechas, pero no pasa nada. Ya no te necesitamos, así que te enviamos a jugar un rato a nuestro campo de pruebas hasta que te canses y te duermas. ¿Qué piensas? Ah, pensé que decía, ¿qué piensan hacer qué? ¿Qué piensan hacer? Nada. Solo poner orden, amotinar la ciudad y controlar todo desde aquí con la tecnología que estás probando actualmente. Me desespera cuando no está bien acentuado, perdón. Pero en mayor cantidad, lo siento. Ya no puedo seguir hablando contigo. Mejor será tu líder quien te hable. Uf. Jefe, ¿es usted? Qué alegría escucharlo. Maldición. Chale, ahora es otra voz, crack. Oh my god, ¿de quién funaron? A Néstor, ¿por qué, crack? Yo pensé que tienes más años ya, en mínimo unos 20. En mi empleo anterior, uno de mis compañeros era muy parecido a ti y tenía como 26. Oh, la torre, 26, 25. No, tranqui, bro. Unos 20, pero no he dicho qué edad tengo, sí. Ah, no, bueno, pero ya dije que soy menor de cierta edad, va, está bien, está bien. ¡Maldición! Es cierto, todavía estás vivo. ¿De qué está hablando? Deberías estar muerto. Supongo que te enteraste. Supongo que te enteraste de lo que está pasando. Pues bien, yo estoy a la cabeza. Solo quiero que sepas de que me morirás antes de llegar.
Pero ¿quién te dice que vas a morir, crack? ¿Cómo pones un jefe asesino? ¿Cómo le pones voz a un jefe asesino? O sea, tendría que cambiar la entonación, ¿no? Pero no lo voy a hacer para no gastarme aquí mucho tiempo. Ya lo estoy haciendo, pero GG. Solo quiero que sepas que morirás antes de llegar al final de la instalación. Eso es seguro. ¿Por qué hace esto? ¿Qué hay del legado de su familia? Entendí que hay del legado de su familia. ¿Yo qué? Es su legado, cobrar venganza. Yo crecí en la ¡Oh, se mueve todo! Yo crecí en la yo crecí en la pobreza. Pero antes de mí, nuestra estirpe... ¿Nuestra qué? Nuestra estirpe controlaba parte de las riquezas. Es por eso que hoy sigo el legado de mi padre y tomo ventaja de mi puesto para devolver todo a quien pertenece. ¿Cómo ¿Cómo logró robar toda esa tecnología? Lo lamento, ahora tengo cosas que hacer. ¿Quién lo diría? Tengo que salir de aquí cuanto antes. No me salió para nada la entonación, pero se entiende. Vamos a continuar. ¡Sí! Esquivando cañones. ¡Oh! ¡Hay minas! Estaría genial explotar ese cuate de ahí. ¡No! A ver, déjenme ver si puedo explotarlo. Vente, chiquitín, vente, chiquitín. ¡Ah, nambe! Muy tardijo. Vamos. Chucu, 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 chucu. Oh, no me di cuenta de que ahí está otra mina, Yo creo que esos son los efectos de que todo esté como en verdecito. Esa sí la vi porque vi que no había visto la otra, ¿sabes? Está chiquito Jan. Siempre me están funando. Pero es que no sé por qué ni siquiera. Oh, no puede ser. No, no. ¡No! ¡No! A ver, Néstor, pon un XD o algo. Es que creo que te baneé, crack. Y yo pensé, está chiquito ya, jaja, siempre me está funando. Ya todavía no es legal. ¡No! La escuché, pero no la vi, crack. Ah, no manches, el bichaco se quedó comiéndome, ¿qué? Se tardó mucho ahí en regresar. Los bots son unos... Ah, ok, ahí estás. Es que, según yo... O sea, como vi el mensaje que borró el bot. No, pero te digo, no sé por qué. ¿Será porque es demasiado texto? O sea, no sé. Son 4 renglones. A lo mejor el bot dice, no, esto es una biblia. Es spam, es spam. No sé, a lo mejor también tengo que quitar eso. Digo, yo creo que con las palabras clave, yo creo que es suficiente. Pero como no he puesto ninguna... Bueno, YouTube sí tiene varias, pero... El bot no. El bot amigable, entre comillas, que saluda y toda la onda, no los tiene. Qué buena onda. Vamos por aquí abajo. Ok, eso es para poner las cajas y no las voy a poner hasta no haber llegado a la lámpara. A la lámpara, bro. Una vez estaba viajando en automóvil. Mire, el carro, como le decimos aquí. No recuerdo quién dijo que estaban pasando los bomberos. Que fue mi hermana. O sea, nos estábamos curando de eso. Ah, ya, no puedo pasar si no tengo las cosas esas activadas. Va. Algo que ni quería pasar. De hecho, hay un juego que vi recientemente que, bueno, seguramente lo vi en su momento cuando salió, pero pues no tenía esta computadora. O sea, tampoco es como de que sea la super computadora, ¿no? Pero es mejor que la que tenía. Hay un juego que es como de parkour. Es una chica que hace parkour. No hace parkour. Creo que está escapando. Es como en primera persona. Está más padre en VR. No lo sé. No tengo VR. Oh, yeah. Directo a los pinchos, crack. Para morirme. A mí nunca me saluda el bot. ¿Sí te saludó, no? ¿Qué pusiste cuando llegaste? Creo que sí. A lo mejor no. Yo creo que sí. Ah, no puede ser. ¿Por qué no le calculo bien? No sé por qué tengo ganas de jugar competitivas, crack, en Valorant y perder todo.
No, realmente si quiero subir, yo creo que mínimo a Plantino, así bajita la mano. La verdad, sí. Ah, ok, me salvé. Va, va, va. Va. Estaría padre hacer, o sea, pregunto a ustedes, ¿verdad? Yo, bueno, como quiera, si me dan ganas de hacerlo, lo voy a hacer, no sé. Pero videos con los mejores clips, digo, últimamente no tengo tantos clips y normalmente los subo a Instagram y a nada más bueno, a Twitter y Facebook. Pero se me hace que voy a cambiar la dinámica, ¿eh? O sea, porque actualmente los comparto los clips en Instagram, no, porque normalmente no me tomo fotos y muy apenas subo historias. De hecho, creo que debería haber subido historia de que iba a estar en directo, porque normalmente cuando subo historia que voy a estar en directo vienen más gente, es como unas 2 más y ya. Este, pero vaya, como hacer o sea, momentos de clips mejores clips en directo, no sé, ¿sabes? ¿Me explico, Pico? Y los clips subirlos, pues sí, a redes. Es que mucha gente me dice, súbelos a TikTok. Mucha gente, hablo de 5 personas, algo así. Porque TikTok te va a ayudar, digo, ya saben, ¿no? Que TikTok ahorita es el boom. Pero no sé, bro, no quiero meterme en TikTok. Pero si funciona, funciona, ¿no? ¿No? Mirror's Edge, ándale, ese juegazo, crack. Se ve muy padre. Sí, pero os digo, en ese tiempo no tenía una compu decente. Para nada. O sea, en editar me tardaba 3 horas editando, más de 4 a 6 en lo que se renderizaba. O sea, no. Digo, aún así tenía muy buenas cosas, pero a mí se me hace que lo que falla ya es el hardware de la computadora. O sea, creo que la tarjeta madre o no sé, algo está mal ahí. Porque tiene un i7. Ok, creo que solito me acabo de encerrar. Ya no puedo pasar por la... No, ya no puedo pasar. O sea, ¿cómo paso por ahí? Ya puedo pasar por aquí abajo, perfecto. Vale. Venimos para acá y luego para... ¡Ojo! Uf. ¡Oh! No puede ser, me dio esa cosa. ¿Y yo para dónde voy, chico? No sé por qué me suena que eso podría ser un boss, ¿eh? Estoy en el inicio, en verdad. ¿Y yo para dónde voy? Pero es que ¿para dónde voy? No sé para dónde ir, crack. ¿Ves el bot ahí súper bonita, buena onda? Me gustó mucho que en el último video que subí... Bueno, no he subido video de juego independiente porque... Como soy mexicano y siempre damos excusas. El vecino tiene un ruidazo y normalmente grababa esos videos en el día, pero quizá ahora los grabe en la noche y... El punto es que el último video que subí me gustó en cuanto a que creo que la mayoría de las vistas, no sé, un 40-50%, es porque la gente lo buscó, crack. Digo, normalmente los videos de juegos independientes que subo, de jugando cierto juego y comentando en base a lo que sé, ¿no? Que ayer aprendí muchas más cosas que están chuladas. O sea, chuladas. Digo, Jair y Abby, personas también las han de haber aprendido, ¿verdad? Pero yo la puedo usar en algo ya, así de ya. Ya no creo que iba a decir. Me van a decir, la cena ya está lista. Sí, ya me dijeron. Excelente. No traigo arma. Bueno, sí, que tiene vistas que no son... Vaya, que la gente lo buscó, crack. Está bonito que la gente te busque, no tanto que
No sé, que tú tengas que ir a los grupos de Facebook y compartir. De hecho, es lo que comentaba ahorita hace rato con Néstor, que... Ah, sí me voy a ir al siguiente nivel. Normalmente, pues, compartes tus videos o tu contenido en grupos de Facebook donde sabes que la gente se la pasa todo el día. Pues Facebook. Oh, genial, empezando bien. Y a mí me cuesta mucho grabar y editar, pero me gusta. Hola, ¿cómo estás? El bot también te saluda. No, me quedé dormida en la clase, era la única en la llamada. ¿Neta? Ah, ya, al final, al final. También me ha pasado eso, ¿eh? Digo, pero está bonito eso, que te busquen. Y les digo, normalmente pues los comparto los videos. Últimamente no, porque dije, bueno, al Juan de León, no sé cómo se llama, lo siento, le molesta que suba mi vídeo. O bueno, que publique ahí mi video, ¿verdad? Dije, pues me va a dar igual, yo lo voy a decir. Ah, neta, le tuve que presionar hacia abajo. Te necesito un arma. No puedo conseguir un arma aquí. Necesito ir a los United States. Tenemos arma, pero no tenemos... Vale, creo que voy por la llave. Ah, no puede ser. Iba a decir por la llave y pa' casita, pero me fui para el cielito. Ok, vamos por el arma primero, creo. Sí, o sea, normalmente la gente no busca sus juegos. Bueno, pues no. Pero a mí me gusta jugarlos. Aparte de que me dan ideas, de que en algún momento me van a decir como proyecto o algo así. De hecho, ya nos han dicho que en algún siguiente semestre lo van a encargar, ¿sabes? El crear tu propio juego y el manual y no sé qué rollo. Así, pues chido, crack. ¡Ah, amigo! ¡Tenemos balas infinitas! ¿De qué nos sirven balas infinitas que no podemos pasar ahí? Yo di contigo gracias a uno de los videos del grupo del juego indie, de hecho. Sí, bro, no sé por qué. Ojo, mira, o sea, esto es más, bueno, esto yo lo descubrí, va, o sea, así, publicando videos a cada rato en grupos de Facebook, que el grupo de juegos indie, o sea, ese en el cual empezaron a restringirme las publicaciones, creo que a ti también, ¿verdad? Me acabas de comentar hace rato. De ahí provienen la mayor cantidad de suscriptores que tengo actualmente. O sea, yo creo que unas 300 personas provienen de ese grupo. Yo me quedo como... ¿What? O sea, seguramente lo conocen. Pero está raro porque en ese grupo sí interactúa la gente. O sea, no sé... ¡No! Dispara para el otro lado. No sé por qué en ese grupo sí y en otros no. Ah, no puede ser, que era justito. Quería disparar. Me hace puré y me tardo mucho en reaparecer. Y ya. Ah, no traigo arma, intentando disparar. Ok. Ah, sí, yo también me quedé dormido en la... Bueno, no fue en la... Un minazo. Me quedé dormido en la clase de producción. No me quedé dormido, fui a comer. Es que bro, nos ponen de clase tutoriales de YouTube. No puede ser, crack. Tutoriales de YouTube es la clase, crack. O sea, está con ganas porque la puedes ver un montón de veces y si no la entiendes, pues la vas a tener que volver a ver un montón de veces. Profe, no le entendí. El profe va a decir, pues vuélvela a ver, crack. Literal, o sea, es más, puedes no asistir a la clase y cuando tengas que hacer la tarea, o las evidencias, la homework, como le llamen, ves el video y ya. O sea, ahí mismo te dice, te explica todo de nuevo. Digo, literalmente, o sea. No, está muy loco ese rollo. No sé dónde está la puerta, creo que está abajo. No, aquí hay vida, crack. Pensé que había puerta aquí. Yo empecé a interactuar ahí porque veía que publicaba mucha gente. Ya después comencé en el juego de Engine.
y ese era mucho mejor. De hecho, en Godot, no sé quién es un crack. Hay un crack. Le agradezco mucho. Digo, es de esas personas que te enseñan a ser mejor, digamos que a la mala. Pero el cuate decía, me dijo, oye, siempre estás publicando que traes un nuevo video, pero ya estuvo bueno del mismo show de, bueno, no lo dijo así, ¿verdad? Pero vamos a decir que sí. Ya estuvo bueno de que siempre pones sus juegos, mándenmelos. O sea, prácticamente es un ya estoy harto, ¿no? Ya pon algo. Ay, de hecho pon algo que llame la atención, pon algo intrigante para que te vean. Es una crítica. Realmente lo consideré como una crítica. Una mala. No una mala crítica, una crítica. Pues ofensiva. Al inicio cualquier crítica te da el bajón, ¿no? Bueno, no a todos, pero los introvertidos creo que sí. Y creo que normalmente los programadores somos invertidos. Invertidos, hoy. Estamos con los huesos de fuera, ¿o qué? Introvertidos, crack. Y pues sí me dio el bajón. Pero luego, como una hora después, lo volví a leer. De hecho, iba a borrar la publicación que hice. Pero como un... Ah, me morí, no puede ser. Ni me di cuenta. Volví a leer el comentario. Que, oye, pues sí es cierto. O sea, hay mucha gente que me manda su juego. Pero así como hay gente que me lo manda súper buena onda, me dice... Eso ni es clase, crack. Digo, literalmente yo me voy a comer, regreso y sigue el otro video. Nada más hay veces que el profe sí comenta, pues, tips, ¿no? O sea, hacks. No sé, de que en vez de hacer esto, haz esto. Y pues te funciona. Entonces, y como puedes volver a ver la clase porque está grabada, pues buscas donde está entre videos. Eso es lo bueno. Como 20 minutos de clase. Son 3 horas. Bueno, yo las tengo, esa clase, 3 horas los viernes, o sea, hoy. Bueno, pues iba, y ya. Pero 20 minutos es el número bueno. Ya no creo que estaba diciendo. Ah, bueno, y luego ya dije, pues déjame la tomo como una crítica constructiva. Cuernos, o sea, yo quería ver cómo le podía decir algo a él. Y luego ya fue donde dije, oye, pues me está diciendo que haga algo para bien, o sea, no me está diciendo deja de publicar, no me está prohibiendo publicar cuando se me antoja. ¿Me explico? Como lo antes mencionado. Digo, estoy diciendo la verdad, ¿no? O sea, aquí no nos andamos con mentiras ni nada de eso. Y pues empecé a poner las descripciones de los juegos. Y cuando los juegos no tenían descripciones, pues era como un poquito fastidioso, ¿no? Porque era como, tengo que inventarme una descripción para este juego. Y luego ya ponía lo que veía así X porque... No. Bueno, ahí yo ya había jugado el juego. A ver. Pues sí, ¿no? Ya lo estaba compartiendo. Y ya ponía, no, pues descubre el mundo de abierto en una aldea vikinga. Mientras peleas como si fueras un vikingo. Hay un juego que se llama Viking Wars para Android. Está bueno, está trabajado. El creador muy buena onda. Me dijo, oye, crack, pruébalo. Y él me dijo, no, mejor espérate, déjame lanzar una versión mejor y lo pruebas, porfa. Y le dije, perfecto, te voy a poner hasta el final de la lista. ¿Aceptas? Simón, ya está, crack. Muy, muy majo el muchacho. Invertidos. Estoy jugando, no puedo leer tan rápido, pero como somos poquitos, perfecto. Todo está chulo. No sé para dónde ir. Pues es que... No sé para dónde ir. ¿Esa es la puerta a la que tengo que ir? No. Quedé como un tonto, ¿verdad? Sí. Quedé como un tonto anoche. No sé si aquí me hago daño. No. Bueno, hay un bichaco ahí, pero... ¡No! Yo quería... Bueno, no podía pasar porque ya estaba esas cosas. Va. Está bien. Ojo. Yo creo que ya nos pasamos este nivel. Hacemos como los menos de 10 minutos de despedida y ya. Sí, porque a mí sí me gusta platicar un poquito cuando ya me estoy despidiendo. Bueno, el punto es que luego lo tomé como... Creo que no debía haber activado eso. Lo tomé como crítica constructiva y todo perfecto. Además de que creadores que no tienen su
su descripción porque me han mandado, o sea, me mandan juegos muy buenos. Este juego que estoy jugando ahorita lo considero bueno. De hecho, muy bueno. O sea, tiene una muy buena base estructurada. Tiene lo original, digamos, el hecho de que es algo ambientado en la Nintendo Game Boy. O sea, ni siquiera Game Boy Color, crack, Game Boy. Vale, puede que no sea algo súper innovador, pero es algo ahí, ¿no? 3 horas, mis clases en la uni duraron y así eran pesadas. Mis materias más pesadas las llevo 3 horas al día y es bien cansado. Ya al final te hartas. Sí, creo que ya, o sea, está horrible las 3 horas. Yo los jueves, mira, martes y jueves no hago directo porque los martes de 7 a 10 de la noche estoy ocupado en clase. En una clase con el profe más Iron Man posible. Excepto lo cool de Iron Man. No, o sea, es que es un buen profe, pero su manera de enseñar no está cool. Bueno, no de enseñar, de socializar. Sí, hay que aprender a socializar. Vámonos directo, no se puede. Creo que empecé desde aquí, ¿no? Sí. Ah, caray. ¿Tengo que activar algo? La caja esa. Ya tengo que subir para allá. Va. Ah, no puede ser. ¿Cómo me tocó eso, bro? Es bien difícil mantener la atención por tanto tiempo, más ahorita desde casa. Sí, totalmente. Lo padre es que no todas las clases duran 3 horas. Tenemos un maestro en esa facultad. Bro, yo creo que no diré que el mejor profe del mundo, digo, o sea, sería demasiado, ¿verdad? Pero es un muy buen profe, creo. Tenemos un compañero que tiene Asperger. Últimamente por acá se hizo muy viral que un maestro en otra facultad, em, este, pues le habló de una manera grosera a un compañero con Asperger, ¿verdad? Desconozco qué tan grave esté la situación del... Bueno, no grave, sino desconozco qué tanta... Se le puede decir que tanto porcentaje, ¿no? Tenga de eso el compañero. Yo no sé, yo noté por lo menos en los videos que ese compañero tenía mucho más... Es que bueno, se mide, ¿no? O sea, no es de que, pues ya tengo gripa. O sea, tengo gripa de que no puedo respirar o tengo gripa de que nada más tengo fluidos no deseados en mi nariz. Me explico, o sea, hay niveles para todo. Y supongo que el de FIME era más que nuestro compañero. O sea, bueno, a lo que se vio. Y a lo que conozco de mi compañero, ¿verdad? Bueno, ese profe es muy buena onda, incluso con él. Obviamente... ¡Ah! No puede ser. ¿Cómo me quita todo, crack? Tengo que saltar al milisegundo. Mira, y yo diciendo que este iba a ser el último nivel. No. Tengo hambre. Luego me van a quitar mi pastel. Ayer cumplí años, crack. Me felicitó mis amigos. Incluyendo... ¡Oh! Incluyendo a Abby y a Yair. Y... mi amigo desarrollador... ¿Cómo se llama? Gabriel. Se me fue la onda. Estuvo bien loco, digo, no se pudo hacer fiesta ni nada. Normalmente nunca hago fiesta, digo. A mí la pandemia realmente todo está perfecto, excepto que normalmente cuando iba a la facultad yo tenía pues digamos que un buen físico entre comillas de la cadera hacia abajo. Porque yo cuando camino, no sé, bro. Si voy solo, camino muy rápido. O sea, así de... Parezco, no sé, camello, crack. No, un camello no corre. Algo que corra, Es que hice movimiento. No tengo la llave. ¿Dónde está la llave? Ok, ya. Como un caballito de mar, ¿no? Así súper rápido. Y pues obviamente las piernas me terminaban doliendo totalmente y los pies también. Pero pues eso me hacía pues, músculo en el muslo, ¿no? Si es muslo, quién sabe. Ya no sé si estoy diciendo bien las cosas o no. No sé si tengo que ir para allá. Me espero.
Eh, Creo que es en grado, el grado de la condición, no me acuerdo. Ah, bueno, sí, el grado de condición, me imagino. Podría ser. No te preocupes, Craig, muchas gracias como quiera, no pasa nada. Digo, hay veces que yo no felicito a gente y un mes después les digo, ¡eh! ¡Feliz cumpleaños, Craig! Digo, es que hay veces que se me olvida o realmente no sé y pues no lo hago. De hecho, hasta me da cosita como de que a veces la gente se esmera mucho en felicitarte y bueno, por lo menos yo no soy muy... O sea, con la gente, bueno, con mis amigos, amigas, me preocupo más o me importan más. Bueno, me importan. Con la gente, bueno, me importan más, digamos. Con la gente normal sí me importa, pero pues no tanto, ¿verdad? A lo que voy es que creo que normalmente no demuestro ese afecto. Entonces, pues está complicado, ¿no? De que alguien te dice, porque alguien, me acuerdo, bueno, ayer alguien me felicitó, muy bonito y todo. O sea, creo que fue el más destacado, ¿no? Obviamente estamos hablando de niveles, de grados, pues vamos a hablar de grados. Y pues fue no demasiado, pero fue muy bonito lo que escribió ese rollo. Entonces, pues creo que va a estar complicado igualar eso cuando esta persona cumpla años porque yo no soy así. Si lo escuché en uno de tus directos, Camello. Cuando regresemos me voy a matar siendo la uni y eso que vivo como 10 minutos. Sí, verdad, o sea... bueno, a ti te queda súper padre. Yo creo que lo único malo es que... Pues ya sabes, la gente acosadora del metro. Creo que es lo único malo. Y ya, pero ahorita en cuarentena me puse a hacer ejercicio. Según yo era todo el cuerpo, crack, pero resulta que hay una sección para tren inferior y bueno, una dice todo el cuerpo, ¿no? Y supuestamente si haces concuerdo contigo, Abby. Hay vaya, haces de que levantamiento de piernas y no sé qué onda. También haces como escalada de montaña, pero yo creo que pues hay que darle más a las piernas, ¿no? De hecho, sí me han dolido, creo, de que... No, o sea, no puedo... No que no pueda caminar, pero... Toda mi vida caminando así rápido. Y ahora 6 meses, bro, sin hacer nada. Yo creo que no podré pararme a las 5:30. Nadie, crack. Bueno, afortunadamente yo no voy de día, ¿verdad? Lamentablemente también. Qué cruel, o sea, no me gusta estar de noche, crack. Sobre todo por los camiones. Digo, yo creo que para la hora en la que saldría, pues ya ni siquiera ha de ver señores que vengan del trabajo. Pero no sé, o sea, como de que a veces prefiero que haya mucha gente y a veces como de que me frustra y me asusta que haya mucha gente. Porque siento que cuando hay mucha gente, tú no puedes ser el centro de atención porque hay mucha gente. ¿Por qué brilla en mi frente? ¿Estoy calvo o qué? ¿No estoy calvo? Se me hace que me embarré de gel o algo así. Y, y hay veces en las que hay muy poca gente y me siento como solo, aunque haya gente. Imagínate tener que regresarte a las 10 p.m. Fuck, horrible. Por lo menos ustedes viven en el mismo municipio. Yo no. Bueno, nada más que tenemos un compa, Manuel. Espero que si vaya a regresarme con él, crack. Será la última para no regresarme solo. Digo, a mí no me gusta andar solo. Más que por miedo. No creo que haya algo más que... en mi primer semestre de la uni había ocasiones en que salían y no, qué cruel, bro. El semestre pasado, 2 días, 8:30 salía. Máximo, 8:30. Era correrle al camión. Obviamente siempre está lleno la parada del camión, no sé por qué. Qué rollo con la uni, ¿no? Y ahora pues va a ser a las 10 de la noche. Y los 10 minutos que iba a la escuela al metro eran un horror, ¿no te sientes así? Pues no, bro, para nada, o sea, no. Me da cosita sola, pero... ¿Qué se le hace? Pues está feo, de hecho... No que esté feo, sino las probabilidades, ¿verdad? Yo soy mucho de pensar en las probabilidades. Yo creo que por eso soy muy analítico, muy frío, no sé qué rollo. Pero bueno, también me trae ventajas.
Hay un tramo por la casa donde vive Abby. Digo, no voy a decir por dónde vive, ni mucho menos, pero como que este directo fue muy entre amigos, ¿no? Entre como gente de confianza, no sé por qué. Esto se puede hacer público así. Este, digamos que es como una U, ¿no? El trayecto, digo, no es exactamente una U, pero en ese trayecto pues es el metro, em, el subway, el, no sé, referencias. Este, y es cortita la distancia. Digo, el metro nunca me ha gustado. Hay gente de todo tipo, marihuanos, cocainómanos y todo ese rollo. Siempre hay tema, uff. Y yo creo que el tramo de la uni al metro no está tan feo. ¿Por qué? Porque hay gente. En el metro, dentro del metro, yo creo que mientras no te vayas... Bueno, acá hay un vagón para mujeres y niños, ¿no? Pero incluso creo que no habiéndolo, mientras estés observando para todos lados, nadie se te acerca. O se te acerca alguien y te mueves. O sea, a punto. O pones cara de rudo siendo hombre y ya, pues todo el mundo lleva cara de rudo, ¿no? Aunque uno sea bien miedoso. Jamás me subí al metro. Uy, uy, uy. ¿Jamás en tu vida? ¿En verdad? Digo, yo sé andar en camión y en metro porque de pequeño andaba mucho. Ya en la prepa era carro, carro, carro. Iban por mí, me traían. Había mucha gente. De hecho, me acuerdo que mi mamá me decía, crack, ¿en verdad quieres que te lleve a los chavos? A tus amigos no les va a gustar y no sé qué. ¿Por qué? Para no llevarme. O sea, para no perder ese tiempo, ¿verdad? O para no gastar más gasolina y todo ese rollo. O sea, pues a mí me vale lo que digan. Y normalmente, pues, obviamente si te llevan en carro, pues te dicen, oh, qué padre, eres rico y que no sé qué. Dicen. No te dicen que eres rico, pero te echan carro, ¿no? De que fresón, crack. En ciertas horas. Bueno, yo creo que lo más feo es el metro a tu casa. Porque hay como, que serán unos 200 metros en los que, digamos, 100 metros o 120, 100 metros, estás solo. O sea, no puedes correr ni para allá ni para acá. ¿Por qué? Porque para acá es estacionamiento y para allá pues está una pared con barandal gigante. Mientras no subas a los vagones del final está bien. Sí, no, yo nunca me subo al final, neta. O sea, de hecho sí me ha tocado subirme solo. Creo que fue estando en Cuauhtémoc, que es una estación que pues, se llena muchísimo, ¿no? Eh, pero... No, de hecho no, creo que nunca me he subido solo hasta atrás. Porque iba hacia el otro lado, no iba para allá. Donde vivía no había metro. Ah, cierto, 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 perdón. Perdón, crack. No llores, porfa, no llores. El metro es una basura. De hecho ya van a poner los vagones inspirados en el estadio de los Rayados. Qué loco, ¿no? A ver, ya banearon a la Avis. ¿Todo por qué? Por poner mucho texto. El bot dice mucho texto, crack. Te baneo. Déjame de configuro eso, ¿no? Porque no era la idea, o sea, es que es tan automático. Yo ni en cuenta de qué, por qué te banean. Voy a leer lo que puso Abby. Dice, a ver si no se va el internet. Funada, Abby. Y sí, la otra vez me asusté porque había un carro que siempre se estacionaba por ahí y me lo topaba a siempre en la salida. Incluso me acompañaste a mi casita esa vez. Sí. De hecho, yo creo que yo tenía más miedo porque, o sea, yo ni conozco por ahí. Digo, yo siempre voy alerta. Tiene sus ventajas tener medio. ¿Qué iba a haber? Ah, el bot, ¿verdad? ¿Módulos? ¿Será? No. ¿Comandos? No. Filtros de spam. ¿Qué nombre sote? Para. Remove. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Esto significa largos, ¿no? Largos, sí. Ahí está, es que creo que si tienen más de 140 caracteres, los banean.
Voy a poner 260. ¿Por qué? Porque es un estándar en la programación de Windows API. Por si no sabían. Lo aprendí ayer. 260. Lo voy a dejar porque no quiero que... Digo, hay veces en los que ponen spam de que ponen una imagen y... No. No quiero eso. Bueno, está bien, Focuso. No pasa nada. Estamos platicando aquí un poquito, Silbot... Sí. Son 30 segunditos. El problema no es que te subas solo, sino que hay mucha gente atrás y mejor busquen en Google. Se pone rudo, pero son muy inocentes, no quiero decirles. F. Cantidad de texto. Ya podés. ¡Ay! Nos salió otro argentino. ¡Ay! Mejor quita el bot. No puedo, crack. El bot me ayuda. Ponle 250 para que ocupe un byte. Iba a hacer eso, pero como ayer leí... las rutas, el path. A ver si no me banean por escribir esto. Bueno, es eso, ¿no? Como se conoce. De las carpetas de archivos. Es de 260. Es el máximo que se puede poner. Trucasiño. Bueno, muchas gracias por pasarse, cracks. Entre todos. A ver si no se me pasa uno. Bueno, vino Abby, vino Néstor, vino... Bueno, comentó Néstor. Que normalmente no comenta. Me puso aquí. Vino el Stream Elements. Vino Gabriel, vino Foxbo. Creo que ya, nada más fueron cuatro personas comentando. Todo bien, todo correcto. Abby baneada, Néstor baneado. Vino Bere. Muchas gracias, Bere, por pasarte. Crack. Que ya no ha subido video, Bere. Qué mala onda. Provechito los que vayan a cenar. Sí, bro, yo apenas voy a cenar. Seguramente ya se me enfrió la cena. Pero bueno, yo me quiero dedicar a esto porque me gusta y porque es remunerado en algún momento. Entonces se puede, ¿no? Se puede intentar. Vamos para allá, vamos a sobresalir. Estoy presente en varios de tus directos, pero prometo ya empezar a postear más. Como quieras, crack. O sea, si no quieres interactuar, no pasa nada, todo tranquilo. O si lo dejaste ahí reproduciéndose y estás ocupado, no pasa nada, todo chido. ¿Y yo qué? ¿Tú qué o qué? ¿Tú qué o qué? O sea, ¿de qué hablas o qué? Igualmente, provechito, nos vemos. Tú ni subes videos todavía, crack. Tú no puedes decir nada. ¿Te dije, crack? ¿Te dije, Yair? ¿Sí lo mencioné? ¿Fueron 6? Néstor, Gabriel, Foxo, Abby, Yair, Bere. Y ya, ¿no? Mira, recuerda dejar tu like justo en el momento, crack. No sé por qué hasta ahorita, pero justito. Bueno, nos vemos, bye, cuídense. A lo mejor mañana directo, no de juego indie, de otro juego, Valorant, Rocket, jugando con el Jair, con alguien más y se une, digamos el Gabriel. Fall Guys, que juego solo porque creo que nadie tiene el juego de Fall Guys y nadie quiere jugar conmigo. O Among Us, que ya nada más que me den mi tarjeta y lo compro. Demasiada info. Una Among mañana. Sí, ok, vas a subir directo del audiojuego. Descansa, Néstor, igualmente. O ya no el jueguito. El audiojuego sí. Me mandaron una nueva versión. Se tendría que volver a empezar. Y no se puede guardar todavía. Por eso no lo he subido. Porque todavía no se puede guardar, ¿sabes? Bueno, como quiera, mañana directo de no juego indie. ¿Sobres? Chau. Más temprano, quizá. O a las 7:30, como siempre. Bye. Guapo. Tú también, Craig. Tú más que yo. Uf. Ves si te contesto,